Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. El credo de la Iglesia. Según la Real Academia Española de la Lengua, credo es el conjunto de doctrinas comunes a una colectividad, es decir, el conjunto de doctrinas que distinguen a una institución de otra. Ese credo reviste de identidad a dicho grupo. Ese conjunto de principios, doctrinas y opiniones no solo son llevados por la institución, sino también por cada miembro en particular, que hace de aquel credo parte importante de su vida. En la actualidad, todos tienen su propio credo, la mayoría de ellos con base en tradición netamente humana, concebida y adaptada conforme la Iglesia iba teniendo contacto con distintos pueblos. En muchas ocasiones, esos credos se basaban en permitir una adoración a Dios de parte de X pueblo, sin que éstos abandonaran del todo las prácticas que antes poseían, para no provocar levantamientos sociales. Otros credos se basan en opiniones humanas que buscan beneficiar al ministro, pastor, predicador, obispo o como queramos llamar al guía espiritual de la congregación. Todos esos credos suelen abandonar el credo original o modificarlo a placer, deteriorando el mensaje real. El apóstol Pablo dijo a los Gálatas: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1:7. Esto es lo que ocurre con los principios de la Iglesia. No tenemos muchos credos, muchas reglas o compendios de estatutos. Solo poseemos el Evangelio que se encuentra en la Biblia, pero más de uno ha cometido el error de poner sobre ese Evangelio sus propios preceptos. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. La doctrina de la Iglesia, que es el credo que la Iglesia de la Biblia lleva consigo, se basa en la doctrina de Cristo y que fue enseñada por los apóstoles a la Iglesia. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Hechos capítulo 2, versículo 42 añade: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La Biblia, el libro sagrado del cristianismo, debe ser la base para guiar la vida de cada uno de los creyentes. La Iglesia no puede ser guiada por credos humanos, por líderes religiosos, sino por la palabra de Dios. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17 dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Es decir, es importante la Escritura, la palabra de Dios, para poder ser líderes, servidores, creyentes bien preparados, para hacer el bien, para toda buena obra, no para jactancia, no para ser orgullosos, sino para hacer el bien. Esto no significa que una persona no puede escribir un libro de consejería o explicando alguna doctrina que es un poco difícil de entender, o que una persona debe leer la Biblia en la iglesia como se hacía hace algunos años sin ser interpretada, leyéndola textualmente. Lo que quiere decir que la Biblia es el credo de la iglesia es que cualquier palabra que sea plasmada en un libro, dicha en un sermón, grabada en un video o en audio, cualquier clase que se dé debe tener como base la palabra de Dios sin añadir o quitar a conveniencia, e interpretando de forma correcta con lo que el texto dice, no a como convenga para X o Y intención. Podríamos decir que algunos principios más importantes que moldean la fe de la iglesia son, en primera carta de Corintios capítulo 15 versículo 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O Romanos capítulo 6 versículo 3 al 10.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Estas dos porciones solo son un ejemplo de todos los principios que podemos encontrar dentro del credo de la Iglesia. Debemos de animar entonces a los hombres a ir a la Biblia para que se enteren de la manera cómo se ha de adorar a Dios, cómo se ha de servir, para no vivir siguiendo doctrinas humanas que no guían a la salvación, pues es por el sacrificio de Cristo que el ser humano alcanza la salvación y debe, por tanto, seguir las palabras que Él anunció a sus discípulos que predicaran a toda criatura. Esas palabras que eran su evangelio y deben ser el credo de la Iglesia y de los creyentes de forma personal. Toda la Escritura es el credo de la Iglesia de la Biblia. Espíritu Santo.